La Matanza. Buenas tardes, Daniela, te saluda Emilio. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Emilio. Bien, acá estamos. Bueno, gracias, Daniela. Quería conversar con vos, te convocaba porque precisamente hoy en el Congreso, ahí en la Cámara de Diputados, se inició el tratamiento de la ley Ómnibus, esta ley de Javier Milei, que tenía 664 artículos, parece que ahora quedaron 386, se ha empantonado, mucha discusión, oposición no en el Congreso, sino afuera en la calle. Y hay un capítulo que tiene que ver con la educación, que si se pasa esa ley va a afectar a los sectores de la educación y a los derechos de los trabajadores. ¿Cuál es la visión de ustedes sobre esto? Exactamente. Bueno, nosotros estuvimos participando de todas las comisiones, específicamente de la educación, pero también estuvimos participando de la Comisión de Cultura, también de la de Asuntos Previsionales. Y bueno, en relación a la educación, bueno, en principio lo que quiero decir es que nosotros rechazamos de plano, ¿no? La ley Ómnibus. No es que para alguna modificación de algún artículo creemos que los diputados tengan que volver a discutir, sino que creemos que es una ley que avasalla derechos y avasalla y va en contra, de cuestiones históricas de nuestro patrimonio, como la soberanía nacional, como nuestras empresas nacionales. Entonces, en principio, plantear eso. Y en relación a educación, ninguno de los puntos que tenían que ver con educación fueron modificados, por lo tanto nosotros volvemos a rechazar de pleno todas las modificaciones que se quieren hacer en educación, que además tienen que ver con ensanchar la brecha de la desigualdad que nosotros venimos planteando en la educación. Por ejemplo, quitando la conectividad, por ejemplo, lo que tiene que ver con el financiamiento nacional que reciben las provincias y que permite no solo pagar los sueldos, sino que tiene que ver con garantizar infraestructura escolar. Hola. Sí, ahí te escuchas. Bueno, sí, te escucho. Sí, vos decías que sí, hasta ahora se ha modificado varios artículos. En el caso de la educación está todo en pie como era. Por ejemplo, claro, una de las propuestas que está ahí, que declara esencial la educación y también la salud en cuanto a limitar los derechos laborales, ¿no? Dentro de esa supuesta declaración de esencialidad, se dice que hay que garantizar el 75% del funcionamiento. No sé cómo se puede garantizar el 75% de funcionamiento. Sí, en realidad nosotros lo que planteamos es que esto lesiona el derecho a huelga. Por eso no solo estamos en contra del protocolo de la ministra Bullrich, sino también del planteo de la educación esencial, porque lesiona el derecho a huelga de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y bueno, y aparte, en realidad no tiene que ver solamente con la presencia de los trabajadores, el garantizar la educación, sino con el financiamiento educativo. Claro, también hay otros ítems, por ejemplo, que tiene que ver con la productividad, ¿no? En el aula y la evaluación de los docentes, y de acuerdo a eso el ingreso, pues hasta ahora, según el estatuto docente, y en eso introduce una modificación, el sueldo docente va unido a su antigüedad en el trabajo, ¿no? A la antigüedad y al trabajo, ¿no? Por igual trabajo, igual remuneración es lo que nosotros planteamos, y que el tema de la evaluación es una cuestión compleja que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo y también venimos denunciando hace mucho tiempo la necesidad de rever, por ejemplo, la educación secundaria. Pero eso no tiene que ver, y no tiene que estar, como vos decías, condicionado a las cuestiones de estabilidad laboral. El puesto de trabajo no tiene que estar en juego, sí lo que tenemos que hacer es mejorar las condiciones en las que se enseña y en las que se aprende. Claro. Y sobre otras cosas, porque hay varios títulos ahí que modifican, ¿no? Por ejemplo, esto que se va a tener que dar un examen al terminar los secundarios para ingresar a la universidad. Es que no va a ser un ingreso directo, es decir, que vos pasás, tenés un certificado, aprobar un nivel y tenés que volver a rendir un examen para ingresar al otro nivel. Claro, y eso da por tierra lo que nosotros venimos planteando sobre el proceso educativo y sobre el proceso de la evaluación. Una evaluación estándar o una evaluación de un momento, de una foto, no nos da cuenta de todo ese proceso de ese estudiante en cuanto a conocimiento, en cuanto a cómo se construye ese conocimiento, ¿no? Ellos piensan que con una foto van a poder hacer una modificación en la educación, ¿no? Claro. Y otros ítem, Daniela, parece que a uno que se ha bajado es el tema de la
virtualidad en el aula, ¿no? Porque también habían planteado de una parte de que fuera enseñanza virtual. Claro, lo que plantean es que a partir del segundo ciclo puede haber una educación a distancia. Digo, los mismos que planteaban que no se podían cerrar las escuelas en pandemia y que preferían el contagio porque supuestamente no podíamos estar con las escuelas cerradas, hoy plantean que los chicos y las chicas pueden prescindir de ir a la escuela para aprender. Digo, nosotros creemos en que el vínculo con docente y el estudiante es parte de esta construcción del conocimiento y vamos a defender cada una de las escuelas porque, como decimos siempre, donde está la escuela está la paz. Claro. Además, ya hay un golpe inicial que degrada la educación cuando se transformó el Ministerio de Educación en una secretaría que depende con varias secretarías de un ministerio como el Ministerio de Humano. De Capital Humano, claro. Capital Humano, como se llama. Ahí claro, lo que profundamente, en vez de humanizar, ¿no? Al contrario, deshumaniza y sobre todo quita financiamiento, ¿no? Porque todos sabemos que bajar el rango de ministerio a secretaría hace que el financiamiento sea otro, que el tratamiento de las cuestiones específicas sean otras. Entonces, bueno, creemos que lesiona gravemente los derechos de la educación, ¿no? Y entender la educación como un derecho social y no como una mercancía. Claro, sí, y además esto de que está en juego que el tema de la restricción de transferencia a las provincias, ¿no? Porque no solo en este caso el gobierno nacional, Milei, cuando dice que los va a fundir, que lo va a dejar sin un peso, castiga a un gobierno de un signo político u otro, sino castiga al pueblo de las provincias, porque evidentemente la educación está en manos de las provincias, ¿no? También en la República Argentina. No, violando también, ¿no?, la ley nacional que plantea el Fondo de Financiamiento Educativo. Ahí, si él no permite el giro de fondos a las provincias, también estaría no solo lesionando derechos, sino también constitucionalmente, ¿no? Claro, claro, exactamente. Y además hay cosas antidemocráticas, por ejemplo, en cuanto al acceso a la educación, que ya tiene que ver con la educación superior, como esto de eliminar la posibilidad de que el 25% de estudiantes puedan ingresar a la universidad sin tener el certificado de secundario, sino por la experiencia, etcétera, etcétera, como viene sucediendo en algunos lugares, por ejemplo, claro, en la Universidad de La Matanza. Uh-huh. Sí, lo que ellos vienen del discurso anterior de plantear que los pobres no llegan a las universidades, ¿no? Nosotros hemos repudiado ese discurso y obviamente tienen la misma línea y creen que una universidad de La Matanza, las universidades del conurbano, que están pobladas de primera generación de estudiantes que sus familias trabajadoras pueden acceder hoy a estudios superiores, no, vienen contra eso. Ahí va. Por último, que decime cómo está la negociación salarial con la provincia con respecto a las paritarias y al sueldo docente. Bien, nosotros decidimos un 25% de aumento, que lo vamos a ver ahora impactado en el cobro del 7 de febrero, que ya los jubilados lo pudieron percibir durante esta semana, pero obviamente como eso lo logramos a partir de una reunión paritaria que había pedido el Frente de Unidad, quedó el acuerdo con el gobernador para una próxima reunión en febrero para poder discutir cuál va a ser el acuerdo paritario para el inicio de clases para marzo. Bueno, va a haber reunión en febrero y se van a iniciar las clases, no como sucedió en periodos de gobierno anteriores, que se negociaba a veces cuando había conflicto en el inicio de las clases, ¿no? Esto va a prever antes. Tenemos el compromiso del gobernador de reunirnos en febrero y obviamente lo que queremos los trabajadores y trabajadoras de educación es tener sueldos dignos, salarios dignos para poder tener la escuela abierta para recibir a los pibes y a las pibas. Y Daniela, bueno, esta es la última. Y con respecto a la infraestructura, la construcción de escuelas y aulas, que siempre es un reclamo de usted y de la comunidad también, porque faltan jardines, faltan aulas, falta una escuela en nuestro distrito, hablando también de nuestro distrito, y que los periodos de vacaciones son el periodo donde hay que aprovechar para ir resolviendo esas situaciones. ¿Cómo viene la cosa? La situación, la verdad, Emilio, es muy compleja.
porque como hablábamos antes, el financiamiento para infraestructura muchas veces viene girado desde Nación, esas obras están paralizadas, y obviamente sí continúan las que tenían que ver con algunas ampliaciones que dependían con financiamiento provincial, pero bueno, la situación es muy compleja, vamos a estar reuniéndonos con los delegados y con las delegadas para poder analizar cada una de las situaciones y poder garantizar y reclamar lo que haya que reclamar para poder tener un inicio. Bueno, Daniela Sposato, secretaria general del SUTEBA de La Matanza, te agradezco esta comunicación. Un abrazo grande, Vale, Daniela. muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.